En una República Argentina que empieza a consolidar sus guiños y tradiciones culturales, emerge un sistema educativo en torno a las escuelas normales. En 1870 llega el normalismo a Argentina y así un nuevo actor social, cultural, un nuevo agente del Estado, la maestra. Ser maestro en ese momento era una distinción, digamos, en los barrios de las ciudades argentinas y en el campo. Ser maestro era verdaderamente ocupar un lugar distinguido. Tenía el rango de una profesión liberal como el abogado, por ejemplo. No tanto, pero uno podría decir que era una profesión respetable. En algunos casos, en algunos años del periodo, uno podría decir mirando series de sueldos, hay pocas series de sueldos, pero hay una del 29, del 28 creo, en algunos años del periodo porque sus sueldos eran altos. De manera permanente porque fue un camino de ascenso para las mujeres. Ajá, sí. Ese fue un camino de ascenso y liberación para las mujeres fuertísimo. Y además está el hecho de que la profesión en sí misma era considerada como una profesión de gran prestigio, aunque no se podía igualar al del médico del barrio, sin duda. Si uno mira los textos literarios, si uno mira los diarios, digamos, la cima de del barrio estaba ocupada por el médico del barrio y luego venían los otros. Pero eran verdaderamente activos dentro de las pequeñas comunidades, además de la comunidad de la escuela donde trabajaban. A partir de la década del 60, el modelo desarrollista imprimiría un nuevo panorama para la educación. La modernización del Estado en materia económica modifica las concepciones de las políticas públicas. Avanzando en el tiempo llegan los 90, el primer gobierno neoliberal, que imprimiría sus políticas en el sector profundizando la separación entre el Estado y los y las educadores. La estigmatización y la desvalorización de los saberes docentes se acentúan con el paso del tiempo hasta encontrar un punto de ebullición en la situación actual. En lo que significa la defensa de la escuela pública a partir de las políticas que están implementando, perjudicando, dañando, tratando de llegar hacia un camino de retroceso, todo lo que significa esta situación de los maestros argentinos. Por un lado, atacándolos, estigmatizándolos, pero por otro lado también no invirtiendo en lo que significa capacitación, en lo que significa todo lo que es la ciencia y la tecnología y también lo que es el mantenimiento de las escuelas públicas. No es la primera vez que los docentes se movilizan y disputan con el Estado para mejorar las condiciones laborales y los derechos como trabajadores. Pero la situación actual amerita la organización. ¿Qué es lo que busca el gobierno macrista con la educación pública nacional? Bueno, el gobierno de Macri lo que ha decidido es iniciar una campaña para desprestigiar la universidad pública y la educación pública en todos los niveles, a través del desfinanciamiento del sistema educativo público. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Estas manifestaciones son reflejo de las políticas públicas que ejecutan. No son novedad en nuestro sistema educativo, pero tampoco son aisladas del resto del continente, que sufre los mismos embates hacia el sector. Los maestros provenientes de todo el país buscan un diálogo directo con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusan de prolongar el conflicto magisterial derivado de la aprobación de la reforma educativa. No solo es el Estado el que desvaloriza y ataca a los maestros y profesores, sino las múltiples corporaciones que tienen intereses en deslegitimar el rol docente. Entre ellos, sin duda, los medios masivos de información. En nuestro país, por ejemplo, es histórico lo que hicieron y hacen con el movimiento obrero organizado, demonizándolo y desprestigiándolo. Si hay un país que tiene una fuerte sindicalización docente, es Francia. Y eso no hace que haya disminuido el prestigio de la docencia y de los profesores y que enseñan en las escuelas. O sea que habría que hacer un trabajo comparativo para ver si en todos los lugares donde hay fuerte sindicalización se produce un descenso porque los docentes son comparados con los sindicatos docentes son comparados con los sindicatos obreros. Habría que verlo eso, más de que los sindicatos están en todas partes y es lógico, es una forma, un instrumento de defensa de los trabajadores, porque además los docentes perdieron la idea, de que eran parte de un personal de Estado de gran jerarquía. Claro. Entender el oficio docente como un oficio compartido
por muchos, es decir, por un colectivo, por una comunidad, porque estos procesos reflexivos de producción de saber, de recuperar el saber que se produce en las situaciones, lo que yo llamo el saber de la experiencia, tiene otro componente cuando ya no lo hace cada docente individualmente, sino cuando lo puede hacer con otros. Ante este recorrido, entendemos que son los y las docentes quienes deben y pueden, mediante un proceso reflexivo de sus saberes, retomar su rol como personal del Estado, con una imagen valorada.